coronavirus. Y bueno, yo les quiero decir que todo está en que debemos de conocer cuáles son los virus en los cuales estamos ahora en esta etapa invernal. Y vemos que, bueno, el rinovirus está presente con nosotros desde el mes de septiembre y hasta junio. O sea, es uno de los virus que nos da problema. Asimismo, el virus de la influenza, el rinovirus, aunado al clima frío, que también es un factor importante para que estos virus se repliquen más. Y, por supuesto, el coronavirus, que llegó para quedarse, porque tenemos problema todo el tiempo, todo el año, pero más en la etapa invernal. Y este virus, pues bueno, inició en el 2019, fue cuando lo conocimos por primera vez históricamente en China. El 12 de enero el nuevo coronavirus fue identificado y se compartió la secuencia genética. El 27 de enero del 2020 se hace la primera transmisión en humano. El 30 de enero la OMS declara como un brote. El 27 de febrero de 2020 se hace una definición nueva de caso sospechoso, pero en México el primer caso en el INER se reporta el 27 de febrero de 2020 y desde entonces hemos tenido problemas con este virus, no nada más en México, sino en todo el mundo. No obstante, el 11 de marzo del 2020 ya la OMS nos dice que estamos en una pandemia. Y en la universidad, hasta ahora, ¿verdad? Continuamos en la Universidad de Johns Hopkins, al 16 de enero del 2022, en México, aquí tenemos nuestro país, México, tenemos un total de 4.349.182 casos. Seguimos con problemas importantes. Y el número de muertes se va a 301.334. Es decir, este virus ha continuado con problemas, pero ¿cuál ha sido la problemática actualmente? La Secretaría de Salud nos dice que tenemos al 17 de enero 4.349.182 casos, 301.334 muertes y totalmente en lo que va de este año tenemos 47.113 casos y 227 muertes. Es decir, este virus sigue condicionando muertes, aunque en menor porcentaje, y el número de casos ha incrementado mucho. Pero bueno, ¿por qué se ha incrementado mucho? La Secretaría de Salud nos dice que las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos y que conforman el 65% de todos los acumulados en el país son principalmente, bueno, aquí Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco. En realidad, vean, todos estamos afectados, pero sobre todo más estos estados, que es donde hay más contagios, probablemente porque hay mucho más población y menos protección. Pero ¿qué pasa con este virus? Este virus tiene la particularidad, ahora el Omicron, que es el dominante, tiene 4 proteínas el virus. Estas proteínas son estructurales y se ha estudiado sobre todo la S, que es la espiga, sin embargo tiene otras 3 proteínas, que es la M, la N y la E. Y otras 16 proteínas no estructurales, pero que estas son las que ayudan a que el virus se replique y también a que evada el sistema inmune. Y otras 6 proteínas accesorias que por supuesto también le ayudan al virus a activarse, a replicarse y que siga evadiendo el sistema inmune. Esta proteína S o espiga tiene 3 cadenas y 2 subunidades. La subunidad 1, que es una de las muy importantes, tiene una subunidad que se llama RBD, y este RBD no es más que el dominio de unión al receptor para entrar a la célula AC2 y obligar a la célula a replicarse. Entonces, las mutaciones que tiene el RBD actualmente son por arriba de 36, y entre más mute, más agresivo se hace este germen, más se multiplica. Actualmente, pues este virus llamado 21K, Omicron o Beta o B11, 529, como ustedes les quieran decir. En la página de GISAI, donde se hace el seguimiento de las variables, al 17 de enero de este año, se observa que este virus tiene por arriba de 40 mutaciones
y que esto es lo que hace que el virus justamente replique más y sea más infeccioso y que evada el sistema inmune. Por otra parte, en la misma página, a la misma fecha, en un recuento de lo que envían los países de las cepas que ya están identificadas como tal, como COVID-Omicron, tenemos que en México se han reportado 1.500 cepas. Claro que no estamos comparables con el Reino Unido o otros países. Sin embargo, con esta gráfica lo que podemos o lo que queremos demostrar es que la variante Omicron es la variante dominante ahora en muchas partes del mundo. Por lo tanto, este virus Omicron tiene un mayor número de mutaciones, es una variante menos agresiva, es más transmisible sobre todo entre el tercero y el sexto día después de que iniciaron los síntomas, es más infecciosa en vías respiratorias superiores, sobre todo a nivel nasal, recordando que la nariz tiene una temperatura entre 33 y 36 grados, que es lo que el virus requiere para poder ingresar. Tiene menor enfermedad a nivel respiratorio en relación al virus original o al virus delta, y tiene mayor riesgo de reinfección aún en el paciente que ya tuvo una infección o aún en el paciente que ya tiene un esquema de vacunas completo o parcial. Y en este estudio, en este CDC, nos está diciendo en cuanto a las características clínicas que el 89% de los pacientes presentan tos, el 65% presenta fatiga, el 59% presenta congestión nasal y rinorrea hialina, el 38% fiebre y el 22% náusea y vómito. Es diferente a las manifestaciones que nos daba el virus original. Y en este estudio también tenemos que, aquí tenemos las manifestaciones clínicas donde la tos se presenta de 2 a 4 días, con un total, se puede presentar de 2 a 6 días, 2 como mínimo, 4 como máximo, con un promedio de 4 días. Y la secreción nasal se presenta de 2 a 5 días, con un promedio de 4. Fatiga se presenta de 2 a 5 días, con un promedio de 4. Esta gráfica nos está diciendo cuáles son las características clínicas para identificar justamente cuando esta cepa es Omicron, en diferencia a la cepa original. Y en esta gráfica solamente es para comentar cuáles son las diferencias. Por ejemplo, en un resfriado común suele presentarse síntomas leves y va acompañado de fiebre. Y cuando es gripe es congestionada, garganta afectada, fiebre, fatiga, dolores musculares, pero a los 3 días remite. Sin embargo, Omicron, nos vamos, según la manifestación clínica, puede ir hasta 7 días como máximo y con un promedio de 4 días. Mil gracias. Ahora me pongo el cubrebocas para que sigan al siguiente ponente. Doctora Patti, muchísimas gracias. Y pues ahora vamos a dar paso voy a presentarles al doctor Gerardo López. El doctor Gerardo es alergólogo e infectólogo pediatra, es director general de Asistencia Pediátrica Integral API, socio titular de la Academia Mexicana de Pediatría, autor de los libros Asma, Perspectiva Actual y Alergias y sus comorbilidades, coeditor de la revista Alergia, Asma e Inmunología Pediátricas, coordinador del Comité de Actividades Editoriales de la Academia Mexicana de Pediatría y autor del libro Alergia, Infección y Ambiente en un enfoque clínico. Doctor Gerardo, buenos días, bienvenido, adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Se ve bien, ¿verdad? Sí, doctor, perfecto. Ok. Bueno, el tema que voy a abordar, que es muy importante en este momento, es el aspecto de las perspectivas terapéuticas, el enfoque terapéutico que debemos dar en este momento a nuestros pacientes. Antes que nada, yo creo que es algo que todos debemos reflexionar en este momento de la pandemia, es que evidentemente el individuo que actualmente se enferma es un individuo que desde su propio nacimiento va a tener una condición que le va a conferir cierto rasgo, cierto riesgo para poder enfermar,
no nada más de coronavirus, sino de otro tipo de enfermedades. Esto se adquiere de una manera muy, pero muy temprana, incluso antes del mismo nacimiento, se le denomina programación inmunológica. Y esto está vinculado directamente, y debemos de tener esto presente en cualquier momento, con la salud del planeta. La salud del planeta y la salud del humano no pueden estar separados. Y aún en este momento, pues realmente como lo vamos a constatar, el planeta pues se encuentra enfermo. Sin embargo, todos estos contextos o estos aspectos de salud están vinculados con aspectos incluso sociales, económicos, industriales, educativos, en donde prácticamente todos estos factores influyen para que nuestra población tenga cierta tendencia a enfermar de una manera mayor o menor que otras poblaciones. Y esto obviamente lo estamos constatando también en este momento. Desde el punto de vista biológico, geográfico o atmosférico, pues evidentemente tenemos aspectos que difieren mucho con los diversos países. México tiene un clima quizá un poco más estable que países más localizados al norte del planeta, como es Europa, el mismo Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, el virus no respeta ninguna situación, prácticamente ha agobiado a toda la población del mundo. Y el ejemplo es Omicron, que surgió precisamente en una población sudafricana. De tal manera que, como pueden ver, el virus en este momento, este tipo de posible protección, por lo menos en relación a la temperatura, en relación a la luz, etcétera, no es un punto que debemos de tomar en cuenta, pero sí hay otros factores como ya los he venido señalando, y entre ellos evidentemente algo muy importante es la alteración en cuanto al aspecto nutricional, en cuanto a las adicciones como es el tabaquismo. Hoy por hoy sigue siendo el tabaquismo una de las causas principales, sobre todo con la complicación de POC, o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que condiciona la muerte o la mala evolución de un paciente con COVID. Y actualmente se ha estado exagerando, y esto ha sido una situación de tragedia que también se va a convertir en un futuro en un problema epidemiológico, en el abuso de antibióticos que nos van a conferir resistencia hacia los gérmenes. Evidentemente, la genética de nosotros es fundamental, y esto está vinculado también con la forma en cómo nos vamos a defender contra estos agentes infecciosos. De tal manera que toda esta programación inmunológica y esta programación que nosotros le hemos llamado metabólica, es decir, cómo nos vamos adquiriendo un entrenamiento durante el transcurso de la vida de cualquier individuo, pues está vinculado directamente con esta condición que ya hemos señalado, que está relacionado con la salud del planeta. Y creo que hoy por hoy el problema más importante que estamos viviendo es el cambio climático. Estos son cambios que han surgido de manera espacial y temporal, que hacen que muchas veces ciertas plantas se modifiquen en cuanto a su alergenicidad. Las infecciones, como lo vieron ahorita, están también presentes. No significa que solamente exista un solo virus. Actualmente tenemos cientos de virus y cientos de agentes infecciosos que nos están agrediendo y que están generando una mayor agresión por parte de ellos. El rendimiento escolar, el rendimiento económico evidentemente se ha visto constatado por este mismo cambio climático, y esto ha llevado a emergencias sanitarias, emergencias que nos están condicionando patología respiratoria, patología en piel y evidentemente también, ¿por qué no decirlo?, patología en el aspecto emocional. Un ejemplo de esto, ustedes lo pueden ver y lo vivimos actualmente, es que las ciudades y sobre todo la población que se concentra en las ciudades, que actualmente rebasa el 70%, ha tenido a generar este tipo de contaminantes. Por lo tanto, somos prácticamente generadores de este mismo problema. Esto ya no se da abasto, la carga, la cantidad de plantas o de reservas que pueden capturar y depurar estos contaminantes. El ejemplo es el CO2. Los árboles ya no son suficientes, los océanos ya están también teniendo cierta saturación en capturar ese tipo de contaminantes como es el CO2 y transformarlo en otros gases benéficos para el hombre. De tal manera que esto también está generando, como se ha observado, un calentamiento, un cambio climático, como ya lo señalamos.
Estos cambios climáticos impactan sobre las plantas, impactan sobre la polinosis y ha generado también una situación importante como es el cambio de la biodiversidad. Es decir, nosotros al irnos a una ciudad, a una zona urbana, al estar aglomerados, al tener hacinamiento, ha disminuido la capacidad de poder interactuar con elementos atmosféricos normales, que es vegetales, suelo, animalitos, etcétera. Y desgraciadamente esto nos ha llevado a que nuestro entrenamiento inmunológico sea deficiente. Entonces esta disfunción o esta falta de adecuado entrenamiento de nuestras defensas nos lleva a que cualquier agresión se genere o condicione una inflamación en nuestros tejidos. Esto significa una inflamación de tipo crónico que genera a su vez y que comparte evidentemente la tendencia a desarrollar diversos tipos de enfermedades, llámese obesidad, llámese diabetes, llámese enfermedades del corazón, el mismo cáncer, las alergias que son pero muy importantes, una de cada 3 personas somos alérgicas en el planeta y evidentemente también trastornos neurológicos. Entonces vean cómo este contexto donde la inflamación ocasionada por esa alteración atmosférica ambiental ha condicionado que obviamente tengamos una posibilidad de tendencia a la enfermedad y por lo tanto, además de estas enfermedades que ya mencioné, sean presa fácil de una infección. A principios de este siglo es muy importante reconocer que una de las epidemias no infecciosas más importantes eran las alergias y evidentemente el sobrepeso y la obesidad. Pero han aparecido enfermedades, no solamente COVID, ha aparecido SIDA, ha aparecido dengue, ha aparecido chikungunya, ha aparecido SIDA, que esto es el modelo quizá original que ha condicionado toda esta perspectiva, ha permitido, en lugar de parecer una enfermedad de tipo epidémico, como lo estamos denominando, y esto lo hemos señalado en múltiples ocasiones, tengamos un problema más serio, que es una sindemia, es decir, epidemias juntas. Epidemias como son, ya lo señalábamos, aspectos sociales, aspectos ambientales, aspectos económicos, aspectos biológicos, que son los que están interactuando. ¿Y a qué voy con esto? Que las sindemias implican una interacción entre las diversas enfermedades, y no es solamente una enfermedad como se está enfocando actualmente. Y es más probable que estas enfermedades aparezcan cuando el aspecto social, la alteración de estrés o la misma violencia ambiental de la población, pues genera también ese tipo de tendencia. Pero lo más grave de esto es que la sindemia en un aspecto terapéutico no es suficiente el generar una medida terapéutica. Hoy por hoy se ha presumido por muchas situaciones que un determinado fármaco va a ser el que nos va a solucionar el problema. Y esto es totalmente falso. De igual manera, la vacuna se ha considerado que es lo que nos va a salvar, pues lo estamos viviendo. Aún ahora estamos teniendo población vacunada con enfermedad. Y evidentemente los que más graves se ponen son los no vacunados. Pero no significa que esto sea la solución. Tenemos que enfocarlo bajo una solución integral, holística, completa, donde se manejen todos los aspectos de la población. Ustedes recuerdan que se hablaba hace la primera, segunda ola, yo ya me perdí en cuál ola vamos, pero realmente se hablaba de que antes la población evidentemente evolucionaba hacia una situación grave mientras tuviese condiciones sociales y ambientales que le condicionaran mayor gravedad y evidentemente comorbilidades como la obesidad, la diabetes. Sin embargo, esto no se ha resuelto. Aparentemente en este momento tenemos la misma cantidad de obesos, tenemos la misma cantidad de sobrepeso, tenemos la misma cantidad de hipertensos, tenemos la misma cantidad de problemas de tipo neumópata o neumopatías o enfermedades respiratorias. Y el aspecto social, ambiental, creo que no se ha hecho mucho hincapié a pesar de tantas reuniones internacionales. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a pesar de que se considere que estamos esperando un milagro para resolver esta condición o una aparición de una fórmula o de una vacuna mágica que nos resuelva todo esto, esto no se va a poder lograr obtener si es que no lo analizamos de una manera completa. De tal manera que hoy por hoy, el decir que el coronavirus
sobre todo su variante Omicron, está presente generando problemas de tipo más leve, pues es en alguna población que tiene cierta protección, pero la evolución, si no tuviésemos ese enfoque más integral, pues sería mucho más grave. De tal manera que entonces, ¿qué podemos hacer? Implementar diversos tipos de medidas terapéuticas. Hoy por hoy seguimos haciéndolo todos los médicos. No hay un medicamento que sea realmente demostrado efectivo para el tratamiento de COVID. Y hace 2 años señalábamos que la mejor manera de poder resolver esto es mejorar nuestra respuesta inmunológica. Pero la respuesta inmunológica, como ya lo señalé, está fundamentada en aumentar la biodiversidad, es decir, tener una mejoría en el ambiente, abatir a como dé lugar toda la combustión de combustibles fósiles, que son los que nos están generando muchísima contaminación, el tabaquismo, que creo que no ha habido en este momento una sola campaña para poderlo abolir, la buena nutrición, pero una nutrición encaminada a lo que tenemos en recursos naturales en nuestra propia población, en nuestro propio país. El educar a la población es fundamental. Hoy por hoy la población sigue sin tener un conocimiento real de cómo debemos de utilizar un cubrebocas, de cómo debemos sanitizar nuestras manos o nuestro ambiente. No lo podemos hacer porque no tenemos una población educada. Y si fomentamos una falta de información correcta, la población no va a tener ninguna solución en sus problemas de salud, llámese coronavirus o llámese cualquier tipo de enfermedad. Pero todo esto nos va a llevar a un equilibrio inmunológico. Vemos entonces cómo los médicos de primer contacto que tenemos actualmente atendiendo a toda la población abierta para COVID, no tienen un concepto integral de qué usar y qué no deben usar. Por lo menos hoy por hoy queda proscrito el uso de antibióticos y hoy todos los médicos recetan antibióticos, incluso, ¿por qué no? Me incluyo también yo. Pero en ese sentido debemos de considerar que mucha población no tiene esa información y la población misma exige el uso de antibióticos. Y lo que menos se entiende es que se debe utilizar un reforzamiento para el sistema inmunológico. Y esto se basa en una adecuada nutrición, en una nutrición que nos permita generar una microbiota correcta, unos gérmenes buenos en nuestro organismo, una microflora adecuada, que permita que nuestro crecimiento sea adecuado. Pero como les señalaba, esto se adquiere desde el nacimiento. El nacer por cesárea implica que nuestro entrenamiento de defensa se altere. Entonces, ¿por qué nacen todavía niños en cesárea? Y créanlo que esto que parece tan alejado a la pandemia, pues es algo que estamos viviendo muy gravemente. Esta falta de nacimiento de forma natural es algo gravísimo. El entrenamiento de la alimentación en la población ha sido verdaderamente deplorable y por lo tanto tenemos que fomentar una adecuada alimentación, no cara, una alimentación ligada con nuestros propios recursos. El seno materno, 1 de cada 3 niños reciben solamente seno materno exclusivo durante 6 meses. Entonces no se ha hecho una sola campaña, por lo menos oficial, de decir que la mamá debe de amamantar a sus niños 6 meses exclusivamente. Seguimos viendo el consumo de comida chatarra y se sigue fomentando a pesar de todos los movimientos o las tendencias políticas que actualmente escuchamos nada más en promoción. De tal manera que actualmente debemos de fomentar el consumo de nuestras dietas basadas en nuestros recursos naturales. Por otro lado, existen hoy por hoy elementos terapéuticos que podemos emplear. Y antes que nada, como principio hipocrático, es no dañar a ningún paciente. Pero el no dañar no significa quedarnos pasivos, contemplativos. Tenemos que utilizar medidas preventivas. Y la prevención primaria, la fundamental, ya lo señalé, es la educación, la promoción de la salud, el empleo de medidas higiénicas adecuadas, el utilizar cubrebocas. Si esto no lo fomentamos, en ese momento se pierde todo el equilibrio. La prevención secundaria y la prevención primaria van de la mano. Y uno de los elementos que nosotros utilizamos, como son antihistamínicos, descongestionantes, etcétera, son muy útiles. Pero ¿cómo reforzamos nuestro sistema inmunológico? En la actualidad, además de la buena nutrición, además de las medidas que ya señalé, la inmunostimulación con algunos productos es muy importante.
De tal manera que los inmunoestimulantes se han usado desde hace mucho tiempo y lo que tienen de utilidad es de que permiten a nuestro organismo identificar a los gérmenes malos, madurar nuestras células que atacan a esos gérmenes, hacer que esas células se desplacen del sitio donde entran esos bichos y se vayan a todo el organismo para proteger todo el organismo y producir una forma de defensa que se conoce como anticuerpos. Entonces, estos inmunoestimulantes en la actualidad hay muchos. Sin embargo, existe actualmente uno que es muy importante, que se ha demostrado que tiene gran utilidad, que se conoce como pirotimod. El pirotimod actúa sobre todas esas pelotitas que ven ustedes, son ejemplos de células a las cuales le ayuda el organismo a mejorar, el pirotimod a mejorar. Y como pueden ver, intervienen en muchos tipos de células, intervienen en la formación de anticuerpos. Y se ha observado, por ejemplo, en diversos estudios, que tienen utilidad en enfermedades como dermatitis atópica, que son alérgicas, en rinitis, en urticaria y en asma. Entonces, si ya tenemos estudios donde hay una demostración donde el medicamento conocido como pirotimod, como un estimulante, ayuda a mejorar la inmunidad, pues entonces, por extrapolación, se puede decir que puede tener una utilidad razonablemente adecuada en el manejo de la infección que hoy conocemos como COVID. ¿Y qué más hace? Pues obviamente baja la inflamación, ayuda a la respuesta inmunológica, mejora la función pulmonar. Algo muy interesante es la presencia de que disminuye la neumonía adquirida en la comunidad ciertos elementos que hacen que su pronóstico se vuelva grave. El COVID genera neumonía, entonces ayuda a disminuir esa situación de pronóstico malo. Disminuye la tos, ayuda a coadyuvar para disminuir la fiebre, es decir, es un elemento que auxilia a toda la terapéutica que nosotros empleamos para el manejo de las infecciones, llámese en este momento COVID. Entonces, en este esquema, ustedes pueden ver cómo pirotimod, que es uno de los elementos muy sustanciales en el tratamiento que podemos utilizar como medida auxiliar, colaborativa a toda la terapéutica, y esto lo quiero hacer muy enfático. ¿Por qué? Porque aparecen medidas milagrosas, como lo señalé. Cuando ustedes escuchen que aparece un medicamento que cura todo, evidentemente no sirve para nada. Entonces, esto es una visión objetiva. Entonces, el hecho de decir que pirotimod ayuda, coadyuva para el tratamiento, es una parte fundamental que debemos tener presente. Y los médicos deben de estar informados, la población debe de saber que existe algo que le puede ayudar a reforzar a sus medidas de defensa, junto con todo lo que ya señalamos, de evitar contaminación, tabaquismo y de favorecer la buena alimentación. Y ayuda sobre todo en este momento, específicamente pirotimod, a mejorar una sustancia que es fundamental para la defensa contra los virus, que se llama interferón. Entonces, si esto nosotros lo favorecemos, pues podemos tener un recurso útil para la terapéutica que de alguna manera nos puede estar ayudando para mejorar la situación de nuestra población. Y con esto me despido. No sé si lo haya dicho realmente Andrés, pero dice: el mundo no será destruido por los que hacen daño, sino por los que ven y no hacen nada. Si vemos que alguien está haciendo o educando mal a la gente, debe de ser sancionado. Cuando alguien dice que no debe de usarse cubrebocas, cuando alguien dice que no se deben de poner vacunas a los niños, cuando alguien dice que no se debe de tener temor a una infección que es una infección leve, pues definitivamente esa persona debe de ser verdaderamente censurada. ¿Por qué? Porque está malinformando a la población. Nuestra población debe de ser educada y debe de ser llevada de la mano para decir cuáles son las cosas que le convienen hacer para proteger su salud y permitir, por lo tanto, e impedir, por lo tanto, toda esta mortalidad que estamos viendo, y que realmente decir más de 500,000 muertes en México por COVID, pues es verdaderamente penoso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues sí, es realmente penoso y qué bueno que nos está informando acerca de lo que podemos hacer, ¿no? Voy a dar ahora paso a nuestro último ponente. Él es el doctor Jorge Eduardo Macías. El doctor Macías, permítanme tantito, perdón, es médico especialista en inmunología clínica y alergia pediátrica,
Tiene una especialidad en pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría y la Universidad Nacional Autónoma de México, en alergia e inmunología clínica pediátrica por el Instituto Nacional también de Pediatría y la Universidad Autónoma, expresidente de la Sociedad de Médicos Residentes y exresidentes del Instituto Nacional de Pediatría y coordinador de los residentes de alergia e inmunología clínica pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. Doctor Macías, muy buenos días. Adelante, por favor, con su presentación. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por su participación y por atender a esta sesión. Y bueno, a mí me tocó un poco hablar de las medidas preventivas y qué es lo que tenemos que hacer ante la infección que hemos visto que llevamos hacia la alza los contagios de principalmente la variante Omicron, que ya escribieron ampliamente mis compañeros ponentes. Entonces vamos a hablar un poquito de las medidas preventivas y la plática va a estar centrada en estos 5 puntos, que son hablar un poco de lo que son las vacunas, continuar el uso de cubrebocas si están a distancia, seguir haciendo énfasis en el lavado de manos y el correcto lavado de manos, cuándo nos debemos de aislar y cuándo debemos de hacer pruebas y la vigilancia que tenemos que tener una vez que salgamos positivos o que tengamos contacto con alguien que salió positivo. Lo primero, vamos a hablar de las vacunas. Hay muchos tipos de vacunas, pero lo más importante es que esta es la prevención primaria. ¿Qué es lo que hace? Va a disminuir la gravedad y la mortalidad asociada a este nuevo virus, a este coronavirus que ya tenemos prácticamente 2 años que conocemos. Algo que es muy importante y que creo que es de las pocas cosas que quiero que se haga énfasis es que no evita la infección. Recordemos que las vacunas lo que hacen es que nuestro sistema de defensas conozca de manera previa a que conozcamos al virus completo, conozca alguna parte del virus para que empiece a responder de esta manera. Y eso hace que cuando se presente el virus, respondamos mucho más rápido y lo podamos controlar de una manera más adecuada. Y entonces, por lo tanto, esto hace que disminuya el tiempo de replicación viral. Y creo que esto responde a una de las preguntas que pusieron en el chat que vamos a contestar un poco más adelante. Entonces, recordar, la vacunación sigue siendo una piedra angular para el control de las infecciones, pero algo que quiero que se lleven a caso, que quiero que quede claro es, no evita la infección, evita la gravedad asociada a la infección y permite que la podamos controlar de una mejor manera y que lleguemos a la resolución de la enfermedad mucho más rápido a que si nos exponemos al virus de manera rutinaria y sin tener un conocimiento previo de en nuestro sistema de defensa. Entonces, no importa la vacuna que nos estén poniendo, todas han demostrado alta seguridad y eficacia, unas más que otras, pero lo importante es que entre más población esté vacunada, menos gravedad vamos a tener y menos mortalidad, que es algo que hemos visto a pesar de esta variante de Omicron que es mucho más contagiosa. Algo que sí hemos visto es que la letalidad y la mortalidad han disminuido considerablemente. Y esto es, 1, asociado a la evolución natural del virus y 2, asociado a las vacunas, que son los que han venido a hacer este cambio en la forma en cómo está presentando esta pandemia. El cubrebocas. Muchas personas han optado por ya estoy vacunado y dejamos de usar cubrebocas. Lo importante del cubrebocas es lo tenemos que seguir usando. Tenemos que seguir evitando el poder transmitir, porque como bien lo dije con las vacunas, puede ser que no desarrollemos síntomas, que hayamos estado expuestos al virus y por lo tanto la poca replicación viral que podamos tener en nuestro sistema respiratorio o en nuestras vías de respiración, podamos contagiar a alguien que posiblemente o no está vacunado o tenga algún factor de riesgo que lo lleve a desarrollar una enfermedad grave. Esta es una de las principales razones por las cuales tenemos que continuar usando el cubrebocas, porque podemos ser asintomáticos o podemos incluso no darnos cuenta que tenemos replicación viral y entonces pasarle el virus a alguien que no sabemos si está vacunado o tenga algún factor de riesgo y condicionarle una letalidad o mortalidad incluso. Y aquí viene cuál es el mejor cubrebocas. El mejor cubrebocas es aquel que, primero te permita respirar, porque estos que están hechos de materiales sintéticos en los cuales prácticamente bloquean la respiración, tampoco son adecuados porque entonces se queda ahí y no permite una adecuada respiración para el paciente y vienen complicaciones asociadas. 2, no tiene que tener una válvula de escape porque esto lo que nos permite es que lo que está saliendo, de todos modos, las partículas de virus puedan salir. Y 3, esto también es algo a lo que le quiero hacer mucho hincapié. Los N95 son específicamente para personas que estén tratando pacientes con COVID grave y estos son personal de salud. Existen otros que se han recomendado como son los KN95 y los KF94 y 95 que han demostrado tener una efectividad para la transmisión. Y
parte de lo que tienes que hacer para saber la medida adecuada es, uno, que cubra nariz y boca, recordando que al cubrir ambas vamos a evitar que las partículas o las pequeñas partículas que puedan salir por medio de la respiración se queden atrapadas en el cubrebocas. Uno, dos, que tenga una adecuada, a los lados también tenga un adecuado cierre, no que sea completamente hermético, pero que no tenga huecos por los cuales puedan salir estas partículas. Y se ha recomendado, o algo que ha funcionado y que se ha visto que permite que haya un mejor cierre, es aquellos que tienen alguna partícula de metal o alguna banda de metal que se acople a la nariz para poder hacer un mejor cierre. Y pues siempre tratar de evitar colocárnoslos de las formas que son incorrectas, que es tenerlo colgado a nivel por debajo de la mandíbula, en la frente, que solo cubra la boca o que solo cubra la nariz, o incluso traerlo nada más colgando en la mano o incluso en el brazo. Por ejemplo, esto es algo que vemos muy comúnmente cuando vamos a tomar agua o cuando vamos a introducir un alimento, y lo correcto sería retirar el cubrebocas por completo, doblarlo con la parte que está expuesta a nuestras partículas hacia adentro, podemos ingerir el alimento y posteriormente colocarlo de los tirantes, volverlo a colocar. Eso es una de las cosas que también es parte de la educación que mencionaba el doctor, tenemos que tener con nuestra población. La sana distancia, ¿qué es la razón o por qué la sana distancia, el 1.8 metros o los 6 pies que describe la CDC? Pues esto es para tratar de que si en dado caso tengo un estornudo o presento tos y las partículas que pueden salir, es la distancia que se ha visto que es a la cual empiezan a disminuir las partículas y caen hacia el suelo. Entonces, esta es una de las medidas importantes para tratar de también evitar los contagios. Esto no exime que tengamos que dejar de usar el cubrebocas. Se tiene que hacer la combinación de ambas para poder controlar los contagios. Evidentemente, evitar lugares concurridos y aglomeraciones, porque esto no va a permitir una sana distancia. Cubrir siempre nariz y boca al toser o estornudar, a pesar de que traigan el cubrebocas, porque el cubrebocas va a tratar de controlar las partículas con las cuales salen al momento de hablar o respirar. Pero si yo hago un estornudo o tengo el esfuerzo de tos, lo que voy a hacer es que voy a aumentar la fuerza con las cuales las partículas salen y el cubrebocas no va a ser suficiente. Entonces, por eso, el cubrirnos con el pliegue del codo, que fue algo que aprendimos a raíz de la primera pandemia que fue en el 2009 con influenza y que ahorita se volvió a retomar este esfuerzo. Y creo que es algo que también deberíamos de mencionar como parte de lo que tenemos que reforzar en la educación de nuestra población. El adecuado lavado de manos, creo que primero que nada es recordar cuándo nos tenemos que lavar las manos. Si bien desde muy chicos sabemos que antes y después de cada comida, después de ir al baño, antes de preparar alimentos, creo que ahora también se agrega a él lavarnos las manos después de tener contacto con superficies en las cuales pueda estar en contacto con múltiples personas, tratar de lavarnos las manos después de estar en contacto con alguien que posiblemente puede estar infectado, o lavarnos las manos incluso después de estar en lugares concurridos, porque no sabemos si pudimos tener contacto con alguna partícula del virus. Y el adecuado lavado de manos va desde estos letreros que prácticamente vemos en todas las instituciones y que viene de que hacer el adecuado movimiento circulatorio para generar espuma y posteriormente lavar entre los dedos por arriba y por abajo, posteriormente lavar lo que son nudillos de ambas manos, los pulgares, también lavar alrededor, al centro de la palma para poder lavar la parte de las uñas, que es lo que se trata de hacer en ese movimiento. Posteriormente, permitir que se quite el jabón o en este caso se pusieron también el gel antibacterial, retirarlo y posteriormente secarnos, y con el papel que nos secamos cerrar la llave, porque al momento en que abrimos la llave pudimos haber dejado alguna partícula de virus. Entonces este es el adecuado lavado de manos, y los momentos en los cuales tenemos que lavarnos la mano creo que tampoco hay mucho problema en este apartado. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que tenemos sospecha de que, uno, pudimos estar en contacto con alguien que salió positivo, dos, alguien que no sabe si está positivo pero está presentando síntomas, o tres, nosotros empezamos a presentar síntomas, el aislamiento es la primera parte. Y aquí quiero hacer aclaración que va un poco encaminado a una de las preguntas que hicieron. Una situación es el aislamiento, que es para personas que se sabe que son positivas y que tienen síntomas, y otro es la cuarentena, que son aquellas personas que no han desarrollado síntomas, pero que estuvieron en contacto con personas enfermas y que estamos en cuarentena para poder ver si desarrollan la enfermedad o desarrollan síntomas asociados a la enfermedad. Y entonces, ¿a quiénes se tiene que aislar? Pues ante la sospecha de síntomas. En el caso de haber tenido contacto con alguien positivo, aquí no sería aislamiento, sería
hacer cuarentena para ver si se puede o no desarrollar síntomas y si se presenta o no la enfermedad. ¿Y esto para qué nos sirve? Para evitar más contagios. Entonces siempre es importante, en dado caso de que se haga una prueba y salga positiva, avisar a las personas con las cuales hemos tenido contacto. Y también siempre las pruebas las vamos a realizar para evitar los contagios, vamos a realizar previo a un viaje o previo a estar expuesto a personas que podamos estar en contagio. Y las pruebas las vamos a realizar siempre que tengamos sospecha de síntomas para poder descartar la enfermedad. Algo que también nos ha llevado a hacer compleja esta situación de la presencia de síntomas, que es con lo que justo mencionaba la doctora Paqui, es que no solo coronavirus es el único virus que está presente. Tenemos múltiples virus y más en esta situación invernal en la cual pues nos hacen sospechar que lo primero que tenemos que descartar, evidentemente, por la situación de pandemia, por el riesgo de contagio y por el control que tenemos que tener de evitar mayores contagios, es coronavirus. Pero eso no quita que puedan ser otros virus o que incluso haya la asociación con otros virus y esto pueda ser una de las cosas que desarrolle mayor gravedad en los pacientes. Y ya por último, pues siempre es importante la vigilancia una vez que tengamos los síntomas y está este decálogo que sacó la CDC que uno, lo primero es el aislamiento en casa para poder evitar los contagios, siempre estar monitorizando nuestros síntomas para poder ver si en algún momento tenemos algún dato de gravedad y por lo tanto poder hacer uso del sistema de emergencias. Se habla de que el reposo y la hidratación siempre son vitales para cualquier tipo de infección y en dado caso de contar con ellos, tener un sistema de emergencias por medio de telefónico para poder estar monitorizando los diferentes síntomas. Tratar de evitar al momento de tener tos o un estornudo, ya sea con un pañuelo o con el pliegue del codo, como habíamos dicho, para evitar la propagación del virus. En este caso, lavar las manos prácticamente lo más seguido posible para tratar de evitar que los pocos microorganismos que puedan estar en nuestras manos lo transmitamos. Tratar por estar aislado de, incluso en nuestras casas, tratar de estar aislados de las personas con las cuales vivimos en dado caso o en medida de lo posible para evitar que haya mayores contagios en nuestras casas, tratar de no tener contacto con estas personas que tienen la infección o que están en el momento de infección activa y también evitar el uso de compartir artículos de cualquier tipo, ya sea limpieza, utensilios de comida, etc. Y desinfectar cada vez más seguidos. Los datos de alarma que tenemos que tener en cuenta cuando alguien sale positivo es, primero que nada, la oxigenación. Estar valorando si necesitamos o no, si requerimos o no el uso de oxígeno, la temperatura y el dolor de cabeza, que ya los mencionó la doctora como parte de los síntomas principales. Creo que son de las cosas que tenemos que monitorizar y es a los cuales estamos dando tratamiento dirigidamente. Entonces, sí, pues eso prácticamente son las medidas generales que debemos de continuar haciendo y que tenemos que seguir manejando en toda la población hasta que esta pandemia logre controlarse. Y pues, sin más por el momento, creo que quedamos abiertos a cualquier pregunta y muchísimas gracias. Doctor Macías, muchísimas gracias y pues sí, a seguirnos cuidando a pesar de vacuna y todo lo que tengamos. Les pido a nuestros ponentes si por favor pueden prender sus cámaras y micrófonos. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, nada más quiero comentarle a los medios que al final de la presentación les vamos a enviar la información a sus correos. Algunos medios les estamos pidiendo si por favor nos pueden compartir sus datos para que reciban la grabación del webinar, ya para cualquier duda posterior, con una servidora o con Manuel Martínez, cualquier cosa que necesiten. Y pues ahora sí, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Permítanme tantito. Maribel Vega de TV Yucatán nos dice, con estos frentes fríos, las personas que somos alérgicas empezamos a tener secreción nasal, irritación de la garganta. ¿Cómo diferenciarlo de COVID? No sé qué quiera contestar, doctor. En la ponencia, en la quinta lámina, les di un panorama de cómo diferenciarlo. Si es un problema gripal de un virus no COVID, pues va a haber dolor de garganta, va a haber congestión nasal, rinorrea, puede haber dolor muscular, pero al tercer día disminuye y se quita totalmente. Ese es un cuadro gripal por un virus no COVID. Y con respecto, si me permiten, con respecto a la diferencia en alergias, algo que hemos visto con los pacientes que tienen enfermedades alérgicas y que desarrollan la infección es que siempre tienen un dato extra comparado en cómo se presentaban en épocas anteriores. Como usted lo menciona, normalmente en estas épocas es cuando más pacientes o cuando más síntomas de alergia hay, pero siempre se agrega
me dolió la cabeza, me duele el cuerpo, me siento muy cansado. Entonces, esa sería como la principal diferencia, que no solo son los síntomas de nariz o de ojo que tienen comúnmente, sino que aparte hay un extra que siempre se agrega y puede ser la fiebre, el dolor de cabeza, el malestar general, los dolores musculares o incluso de articulaciones, que es lo que hemos visto con estos pacientes que tienen alteraciones o que tienen enfermedades alérgicas. Creo que esa sería la principal diferencia que podríamos hacer o el dato pivote que nos hace pensar que podrían estar con una infección activa. Perfecto, doctores, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Adriana Aguirre, de su médico. Es para el doctor Gerardo López. Si una mujer embarazada fuma, ¿su hijo entonces tendrá mayor predisposición a enfermedades respiratorias? Desde luego que el fumar significa predisponer a cualquier bebé a tener un problema grave de salud. El tabaco, bueno, el tabaco contiene muchísimas, miles de sustancias tóxicas, no nada más es la nicotina. Muchas de ellas promueven inflamación, otras de ellas promueven incluso alteraciones cromosómicas que producen y generan cáncer. Entonces, si una persona que está embarazada continúa fumando, pues evidentemente está condenando a su hijo a un mal pronóstico, aunado a todos los aspectos ambientales que ya señalamos. Entonces, creo que hoy por hoy debe de ser proscrito de una manera absoluta el tabaquismo en nuestra población. Obviamente es una adicción y esta adicción, pues es como todo, debe de enfocarse de una manera integral. Muchas gracias, doctor. También de Adrián, de su médico, tiene aquí algunas preguntas más. Dice, ¿a qué se debe la alta cantidad de hospitalizaciones pediátricas por Omicron en Estados Unidos? ¿Es por el entorno en el que viven los infantes en dicha nación? ¿Es más dañino Omicron en los pequeños? Eso es una pregunta muy importante. Es necesario que tengamos claro que en nuestro país no se están vacunando los niños, a excepción de los de 12 años y más, y siempre y cuando tengan comorbilidades. Diferencia a otros países en los cuales sí se están vacunando. Entonces, mirando nuestro país, los niños no vacunados, pues nunca han tenido ninguna vacuna y el no exponerse o no tener ese antecedente inmunológico, tienen contacto por primera vez a ese virus y su sistema inmune, depende de la edad, puede estar inmaduro, como son los niños menores de 4 años, y entonces va a activarse, va a presentar la enfermedad. Perfecto, doctora, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Daniela Arteaga, del Big Data. ¿Por qué la cuarentena ahora dura menos días cuando alguien se contagia de COVID-19? Bueno, creo que era lo que trataba de hacer la diferencia y que veo que volvieron a preguntar. Con respecto al aislamiento, aislamiento es cuando una persona ya sale positivo y entonces tiene que, por así decirlo, recluirse en su casa para poder evitar contagiar. Mientras que cuarentena es cuando yo tuve contacto con alguien que salió positivo, tengo que ver y vigilar si presento síntomas y si en un lapso de 3 a 6 días desarrollo la enfermedad. Y entonces esa es la diferencia principal. Aislamiento es para personas que ya dieron positivo y cuarentena es para las personas que tuvieron contacto con alguien que salió positivo y entonces vamos a ver si se puede presentar o no. ¿Cuál es la razón por la cual se disminuyó el tiempo? Esto va asociado a lo que les mencionó la doctora en la presentación, los síntomas que presenta Omicron y la replicación viral que se ha visto en Omicron tiene una duración menor comparado con las otras variantes. Por ejemplo, Delta, que fue la que generó la mayor alza de contagios y aparte asociado a gravedad, se veía que la duración de los síntomas era mucho más larga en el tiempo y podría durar hasta 10 días, y esto asociado a replicación viral. ¿Qué es lo que hemos visto con Omicron? Esto se disminuyó alrededor de 6 días y es la razón por la cual se disminuye el aislamiento. La cuarentena sigue siendo la misma con respecto a todas las variantes, que va de 10 a 14 días para vigilar si se presenta o no la enfermedad después de haber tenido un contacto con alguien que salió positivo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Rocío Fonseca, de Canal 44 UDG TV de Guadalajara. ¿Qué opinan los pediatras sobre las recomendaciones del doctor Alcocer de cómo tratar el COVID en niños? Creo que en esta circunstancia
Hay que tener en cuenta muchos aspectos. Uno es el aspecto político y otro es el aspecto biológico. Creo que no debemos unir uno con otro. Lo que está perfectamente bien demostrado es lo que existe en función de una medida integral de atención a un paciente. Por ahí se ha mencionado, y quiero hacer hincapié en esto, que se ha utilizado el Vaporub. Esta medida, déjenme decirles, no es inocua, es una medida que se ha utilizado y que ha llevado a graves problemas a nivel hospitalario. Hemos tenido niños que por el hábito de los papás de utilizar el Vaporub y ponérselo en las fosas nasales o incluso que lo traguen los niños en una forma como si fuera una poción para poder aliviar y despejar las vías aéreas, ha llevado a problemas de tipo pulmonar. Se llama neumonía lipoidea, es decir, los pulmones se inflaman por la grasa de esa sustancia. Entonces, el decir que debe de utilizarse una medida de manera muy superficial, como ejemplo el Vaporub, pues obviamente no está correcto. El no vacunar a los niños pequeñitos y decir que es una postura personal, es válido cuando es una postura personal, pero cuando es una postura universal, internacionalmente aceptada, que todos los niños pequeñitos por lo menos hasta este momento, de más de 5 años deben de ser vacunados, es algo que debemos de adoptar, porque es la única forma, como dijeron mis colegas, de parar hasta este momento la pandemia. Pararla o disminuir las complicaciones más que todo. Acuérdense que todo esto es integral. Entonces, no podemos permitir ese tipo de información, pero esto es un modelo perfecto de esto que estamos haciendo, junto con otros tantos que se han replicado en otros medios, el tratar de dar información por parte de los que queremos dar información de manera precisa y sencilla. Entonces, pues ustedes también tienen un compromiso de divulgar lo que sí es válido y lo que no es válido, o lo que es una postura personal a una postura que está reconocida, por lo menos en el ámbito científico. Muchas gracias, doctor. Seguimos con otra pregunta de Genoveva Ortiz de La Prensa. En ciudades altamente contaminadas como la Ciudad de México, ¿en qué porcentaje se incrementa el riesgo o la prevalencia de enfermedades respiratorias? Y la segunda es, ¿se puede considerar la contaminación ambiental como un factor que facilita o incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades respiratorias? Totalmente, pues me voy a permitir contestar eso. Totalmente. La contaminación en otras ciudades o en otros modelos ha incrementado el riesgo de todas las enfermedades respiratorias, principalmente las infecciosas y las alérgicas. Las alergias, por el momento, por ejemplo, en la Ciudad de México, tenemos una afectación que nos lleva prácticamente a 30 a 40% de la población sufriendo problema de tipo nasal o problema pulmonar. De tal manera que esto en alguna circunstancia pues está vinculado directamente con el incremento de ciertas sustancias contaminantes. El COVID se ha observado que tiene un mayor impacto sobre las poblaciones que tienen o que habitan en ciudades contaminadas. Por ejemplo, se han hecho estudios en Milán y en Nueva York. Entonces, esto está perfectamente bien dilucidado de que son elementos que favorecen el incremento y el riesgo de infección, de alergia y de complicaciones, evidentemente. Perfecto, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, esta es también para usted, doctor Gerardo. Es Antimio Cruz, de la sección Academia del periódico Crónica. Son 2 preguntas. Desde hace 2 semanas, muchos medios están publicando que el tratamiento de Broncovaxón, que se usa para proteger a niños contra infecciones respiratorias crónicas, sirve para prevenir COVID-19. ¿Tienen ustedes información que valide lo que se está publicando en medios? Y la segunda es, cuando dicen que la proteína S espiga de Omicron tiene 40 mutaciones, ¿significa que puede acoplarse de 40 modos a las células humanas? Ok, contesto la primera, la otra la presentó la doctora Patricia. Perfecto. En cuanto a este producto que se ha estado mencionando, quiero hacer hincapié en lo que les mencioné hace un momento. Cuando alguien dice que tiene la solución para toda la problemática de salud, está diciendo una mentira. Entonces, no hay hoy por hoy ninguna panacea para el tratamiento de COVID. Creo que este fármaco llamado Broncovaxón lo estipulan como que ya llegó la solución para el COVID.
evidentemente no. Si fuese cierto, lo estaríamos usando ahorita y a lo mejor ya se habría acabado la pandemia. Entonces, no crean fake news, no crean falsas informaciones. Lo mismo sucede cuando se da de menos, cuando dice no vacunen a nadie, y cuando se dice que este medicamento es tan útil que resuelve hasta los callos del pie derecho de los pacientes. Eso es una mentira. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos. Actualmente se ha utilizado también otro ejemplo del factor de transferencia, que es otro importante elemento terapéutico que usamos nosotros y que lo están derrochando de una manera verdaderamente antiética ciertos medios de publicidad o de comunicación, señalando que sirve para todo. Tenemos una responsabilidad moral, todos nosotros, incluyendo los medios de información, de que a pesar de que paguen esos anuncios, pues esos anuncios no deben de ser permitidos porque están desinformando a la población. Tanto el Broncovaxón diciendo que es un elemento que resuelve COVID y todo lo demás, como el factor de transferencia, que realmente es también un desuso, se está mal empleando. Todos los elementos que nosotros utilizamos van en conjunto, van en terapéutica auxiliar, es decir, coadyuvan todos entre sí para poder resolver una patología. Ojalá y hubiera un medicamento único para un tratamiento. Entonces, por favor, creo que no sean muy obvios y muy objetivos en esto. Nada más quiero hacer hincapié. Broncovaxón se ha señalado en modelos experimentales que tiene utilidad para poder disminuir la entrada del virus. Bueno, eso lo tiene muchísimos fármacos, entre ellos ivermectina, citromicina, etcétera. Entonces, esos medicamentos hoy por hoy se han utilizado, pero no solitos, se deben utilizar en conjunto y bajo la responsabilidad del médico. Entonces, seamos muy objetivos, por favor, en esta circunstancia y no divulguemos falsas noticias. La siguiente pregunta yo creo que la puede contar la doctora. Perfecto. Doctora, la pregunta es, cuando dicen que la proteína S, espiga, de Omicron tiene 40 mutaciones, ¿significa que puede acoplarse de 40 modos a las células humanas? Antes de contestar esa pregunta, quiero comentar en relación a la pregunta anterior que bien ya contestó el doctor López. Miren ustedes, yo como infectóloga me preocupa mucho cómo entran los gérmenes al organismo, cómo se multiplican y en qué momento dan enfermedad o infecciones. Y aquí les quiero comentar que todos, no es porque estamos aquí en este mundo, inhalamos múltiples virus o bacterias y que depende de nuestro sistema inmune que se presente la enfermedad. De tal forma que nosotros los humanos tenemos un sistema inmune innato o natural con el que nacemos. Y este sistema natural o innato es el primer sistema que tenemos de defensa contra el virus o bacteria o alergeno que te llegue de lo que respiras. Lo que tienes que tener bien listo, seguro y eficaz es tu sistema inmune, empezando por el sistema innato o natural. Una vez que tu organismo está en contacto con COVID, digamos, con cepa Omicron, lo va a reconocer y va a tratar de eliminarlo en las primeras 12 horas. Si tu sistema innato no es suficientemente capaz o el microbio es más potente, entonces entra otro sistema que se llama adaptativo. Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurarnos para todos nuestros pacientes es tener ese sistema de inmune innato, sobre todo, y el adaptativo, listo. Es nuestro escudo contra cualquier virus y bacteria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Pues entonces un inmunomodulador que te module la respuesta inmunológica, que te suba las defensas. Y el doctor Gerardo lo explicó muy bien. El pirotimod está más que estudiado desde hace varios años, y no nomás en México, donde tenemos aquí gente que ha estudiado, que lo ha reportado, sino en Francia, en Japón, en China, en Europa. Entonces, ustedes llévense esto a casa, que
que tenemos que tener listo y activado es el sistema inmune. Bien, segunda pregunta. Pues entre más número, hablando del Omicron, entre más mutaciones tenga este virus, más facilidad tiene de infectar y de replicarse y obligar a la célula a multiplicarse y a producir enfermedad. Este virus se ha caracterizado por ser múltiple en sus mutaciones. Hasta el día de ayer tenía 45 mutaciones, por lo tanto, tiene 45 formas de ingresar al organismo. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Esta pregunta es de Ángeles Cruz de La Jornada. Doctores, ¿cuál es su opinión sobre la situación actual de la pandemia que con la variante Omicron genera síntomas leves para los adultos vacunados y también leves o moderados para los niños no vacunados? ¿Existe una explicación sobre lo que pasa con los niños? ¿Es cierto que tienen diferencias en su sistema inmune para que la infección no sea grave? Creo que es un poco asociado, creo que es un poco asociado a lo que ya contestó la doctora con la pregunta anterior, que tiene mucho que ver con el sistema de vacunación y que estos pacientes menores de 12 años aquí en México y menores de 5 años en otros países, lo que está pasando es que es la primera vez que se exponen al virus y por lo tanto el sistema inmunológico está respondiendo y por eso está generando síntomas moderados. Mientras que los pacientes vacunados es la segunda vez que conocemos o que nos vamos a ver con diferentes partes en este caso la proteína, como es a lo que están apuntando las diferentes vacunas. Ya la conocemos, nos exponemos de nuevo a ella y nuestra respuesta va a ser mucho más rápida y va a poder evitar los síntomas. Espero que esta pregunta es un poco repetida a lo que ya había comentado la doctora Patricia. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Macías. Dice, buenos días, soy Edith López del canal Salud en Ti. La pregunta es, ¿cuál sería el tratamiento para tratar el COVID-19 por Omicron? Ya que hay médicos que aún recetan ivermectrina, dexametasona y antibióticos. A ver, esto sí lo quiero contestar. Miren, a ver, vamos a plantear una situación. Hoy por hoy no hay un solo medicamento, ya lo he señalado, que resuelva el problema de la infección por COVID. No hay un antiviral, como en el caso de influenza, que existe perfectamente para poderlo atacar y, por lo tanto, mejorar y curar a ese paciente. Se han utilizado una serie de medidas terapéuticas. Llevamos 2 años de pandemia y recuerden que para tener evidencia de un estudio de cualquier producto, llámese cualquier fármaco, se necesitan años de investigación para demostrar su eficacia. Han surgido algunos productos como ivermectina, como algunos antiinflamatorios que se han sugerido para poder ayudar en el tratamiento de algunos pacientes, basados precisamente en la forma en cómo actúan. Pero esto es conociendo la forma en cómo actúan, siempre y cuando, repito, no se utilice como un tratamiento único. Tienen que ir en conjunto con algunos otros. Entonces, algunos de ellos han tenido cierta utilidad clínica, no demostrada, representada o señalada por la experiencia de muchos médicos. El decir que no sirve un medicamento en su totalidad y estipular que realmente no tiene utilidad, evidentemente es una cosa que nosotros debemos de promover cuando no tenemos ningún estudio que apoye que sí sirva. Pero cuando nosotros utilizamos el conocimiento, vamos a llamarle así, de la fisiopatogenia, de la forma en cómo una enfermedad se genera, entonces sí debemos de utilizar lo que podamos unir. Es decir, es como un rompecabezas, donde un fármaco y otro fármaco pueden hacer la unidad para quitar molestias, abreviar el tiempo de evolución de una enfermedad, etc. Hay ciertos productos que definitivamente no tienen ninguna utilidad, como es el ejemplo de utilizar antibióticos en esta infección, porque es un virus. Entonces, el uso de antibióticos no debe de ser empleado. El uso de esteroides como la dexametasona, la prednisona, están perfectamente aceptados, pero para ciertas etapas de la enfermedad. Entonces, como ven, todo puede ser útil, pero hay que saberlo acomodar. Esa es la obligación de nosotros como médicos.
Esa es la obligación de nosotros para decirle a los demás médicos qué hacer cuando nosotros tenemos el liderazgo de poderlo hacer. Cuando no tenemos idea, pues obviamente nos quedamos callados y no decimos nada, pero cuando tenemos esa posibilidad de transmitir esa información, pues lo hacemos y lo hacemos y lo hemos hecho con mucho gusto. Por ese motivo se están dando este tipo de conferencias en diversos medios, se les dan cursos a los pacientes, se generan publicaciones a los médicos para que tengan un razonamiento útil de cómo tratar a un paciente. Pero vuelvo a lo mismo, hay que tener mucha precaución, porque si yo en este momento digo que un medicamento es la panacea para el tratamiento de COVID, pues simplemente estoy diciendo una grave mentira. Perfecto, muchas gracias, doctor. Todavía tenemos aquí varias preguntas. Janet Me Galindo, gustaría comentar algo y me voy a adelantar un poco a las preguntas que están haciendo en el chat, que van mucho dirigido a qué recomendaciones hacer una vez que un paciente sale positivo y que va asociado a lo que a las recomendaciones de tratamiento. Creo que algo que es muy importante es que lo mencionaba en la plática, una vez que tú sabes que saliste positivo para coronavirus, lo primero va a ser aislarte y lo segundo es, si en dado caso tienes la posibilidad de poderte comunicar vía telefónica, vía videollamada con un médico, va a ser lo ideal para poder determinar qué síntomas tienes y entonces qué tratamiento te vamos a poder ofertar. No va a ser lo mismo el paciente que salió positivo y no tiene ningún síntoma al paciente que salió positivo y seguramente puede llegar a tener falta de aire, necesidad de oxígeno, y entonces el paciente lo canalizaremos al hospital. A el paciente que tiene síntomas leves y posiblemente vamos a controlar la fiebre con algún medicamento que ayuda a esto, vamos a controlar el dolor que tiene con un analgésico, a controlar la producción de moco o el dolor de garganta o el dolor a nivel faríngeo con algún otro tratamiento. Entonces creo que aquí es algo muy importante. Una vez que sales positivo, ver si tienes con los síntomas, acudir a un médico para que te determine qué tratamiento requieres en ese momento y tener un seguimiento estrecho de estarte monitorizando para ver que no requieras en ningún momento de la enfermedad una atención urgente y acudir a un hospital en dado caso de que se presente. Creo que eso es como de manera global lo que se tendrían que llevar a difundir para que no haya y como bien lo dijo el doctor, no podemos decir este medicamento no sirve ni este medicamento sirve para todo. Va a depender mucho de cada paciente y va a depender mucho de qué síntomas estén presentando y qué molestias tengan para poder atenderlo. El tratamiento es individualizado para cada uno de los pacientes y no es un tratamiento que podemos dar como para cualquier cosa. ¿Sale? Creo que eso es como resolver muchas de las preguntas que vienen a continuación, que son muy enfocadas a la parte del tratamiento. Sí, gracias. Adelante, doctora Pati, quería comentar algo. Y en continuación con esta pregunta, si el paciente ya salió positivo a COVID y tiene manifestaciones clínicas, pero además, como bien lo dijo el doctor Jorge Macías, si el paciente, individualizamos a cada paciente y si nosotros estamos viendo que el paciente tiene un sistema inmune inmaduro, como son los niños, o un sistema envejecido, como son los mayores de 50 años, pues, yo creo que agua pasa por mi casa, empiecen con pirotimod. El pirotimod estimula totalmente al sistema inmune, al macrófago, pues, que es uno de los fuertes que van a atacar al microbio, y lo vamos a usar en la fase aguda, pero tranquilamente les va a dar una buena respuesta. No obstante, hay un artículo que está por publicarse en una revista indexada de Estados Unidos que se hizo aquí en México. Entonces, si ustedes ven a un pacientito que tiene esta problemática, ni lo piensen. Aparte de los medicamentos que requiere ese paciente en ese momento, lo primero suban sistema inmune. Si el macrófago, que es uno de los potentes, lo tienen ustedes activado, pues ya la hicieron. Muchas gracias, doctora. Seguimos con otra pregunta de Alcaldía News de Janet Galindo. Dice, doctores, en estos días ha habido largas filas de personas que se han querido hacer los test para detectar COVID-19. Sin embargo, esto ha ocasionado que proliferen test de diversos tipos, en donde ya hubo una alerta por parte de COFEPRIS, donde se advierte de laboratorios y empresas que proporcionan pruebas serológicas que dan falsos negativos. ¿Cuál es la prueba ideal para detectar el COVID-19 y cuál es el llamado a las autoridades para frenar esta avalancha de pruebas por Internet? Creo que aquí tenemos que tomar en cuenta, uno, la disponibilidad de pruebas, porque esto también va a ser algo que es muy importante y más en la situación que estamos viviendo.
Entonces, la prueba ideal pues va a depender mucho, insisto, del paciente. No es lo mismo la prueba en un paciente vacunado, que en estos pacientes se ha demostrado que muchas veces incluso la prueba de antígeno puede llegar a salir negativa, pero que a veces estos falsos negativos con una prueba de PCR podría salir adecuado. Y la prueba de antígeno, las que están aprobadas, son aquellas que se hacen en laboratorios y solo son las únicas 2 pruebas actualmente que están aprobadas para que puedan salir. Existe una tercera prueba que, si mi memoria no me falla, y a excepción de que me corrijan los doctores, está también aprobada por COFEPRIS, es de ciertos laboratorios y es una prueba que se hace a nivel de saliva, se tiene que dejar el hisopo alrededor de unos 15 minutos por debajo de la lengua y posteriormente puede salir. Pues estas pruebas son de escrutinio y en dado caso de que tenga síntomas y esta prueba salga negativa, se tendrá que confirmar con una PCR. Entonces creo que estas son las 3 pruebas que están autorizadas y el llamado a las autoridades creo que más bien sería tratar de ver la forma de promover mayor cantidad de pruebas para poder tener una población más testada, por así decirlo. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Esta pregunta es para la doctora Patti. Sí, adelante, doctor, perdón. Complementar esto. Lo que sí es muy importante, y esto sí quiero que quede muy claro también, la condición que actualmente se habla de cantidad de pacientes infectados basado en la prueba que se han realizado, las pruebas que se han realizado en nuestro país, pues evidencia que a medida que más pruebas se hagan, más resultados objetivos vamos a tener, es decir, cuánta población está enferma. Cuando no se hacen pruebas, como ha sucedido en nuestro país, evidentemente no tenemos un panorama claro de cuántos enfermos hay. Entonces, la utilidad de las pruebas, llámese como se llame, pero lo que les recomendamos es utilizar las que están reconocidas o aceptadas o que se hacen en centros adecuadamente establecidos. Porque si no se hace una prueba, entonces mucha gente pasa desapercibida y obviamente esas personas pueden contagiar a muchísimos más. Entonces, lo que Europa, Estados Unidos y otros lugares como Australia han demostrado es que han hecho muchas pruebas, se ha evidenciado la realidad de la pandemia y por lo tanto se han establecido las medidas para limitarlo. En México se han restringido las pruebas, se han permitido la aparición de esas pruebas, Patito, que nada más explotan a la gente y evidentemente nos confunden más. Entonces quedamos en una paradoja. Se deben de hacer pruebas, como dice el doctor Jorge, basadas en la demostración de que son muy buenas y que son autorizadas por el sector salud, pero no se debe de permitir en ningún momento, se debe de sancionar estrictamente aquellos sitios que promueven pruebas que son falsas, que son erróneas, que son patitos. Entonces es muy paradójico lo que nosotros observamos. Entonces cuando nos hablan de una cantidad determinada de población enferma en nuestro país, pues quedamos a medias, porque no sabemos si son las que están totalmente tomadas o solamente las que hemos hecho en nuestro país porque no hemos generado mayor cantidad de pruebas a realizar. Perfecto, doctor, muchísimas gracias por ampliar esta pregunta. La doctora Patti Ramírez pregunta a Patricia Rodríguez Calva de Grupo Imagen si los síntomas que presenta la variante Omicron en las personas contagiadas son en general de leves a moderadas, como lo han descrito, ¿la persona tendrá secuelas y cuáles serían? Y la segunda pregunta de ella es ¿cuáles serían las secuelas en personas que sí presentaron un contagio grave por Omicron? Bueno, para iniciar, los pacientes que tienen contagio por Omicron, pues son síntomas leves. El estudio que les presenté nos dice que el 83% van a presentar nieve. Los síntomas van a estar asociados a si este paciente ha sido vacunado o no, porque nuestra respuesta va a ser diferente al paciente no vacunado. El paciente no vacunado, sobre todo el adulto, va a tener una respuesta muy, muy grave, porque este virus no ha sido previamente reconocido por su sistema inmune y entonces, dada que es un virus muy agresivo, pues va a tener una enfermedad grave que de hecho lo puede llevar a hospitalizaciones. No obstante, los pacientes que tenemos hospitalizados y que a veces se tienen que intubar en nuestro país son los pacientes sin ninguna vacuna.
Entonces, de ahí va a depender las manifestaciones clínicas. Por otra parte, en relación a qué secuelas dejan, pues ahora todavía es muy pronto para poder decir qué secuelas dejan. Aún no tenemos estudios reportados que yo les pueda dar un dato confiable. Muchas gracias, doctora Pati. Para el doctor Eduardo Macías nos pregunta también Pati Rodríguez, ¿podría precisar los siguientes puntos? ¿En qué número de día un paciente con coronavirus ya no contagia? ¿Qué día es el ideal para hacerse una prueba para descartar que el paciente ya resultó negativo después de ser contagiado? Y cuando el resultado de un paciente contagiado ya resultó negativo, ¿puede iniciar de inmediato sus actividades? Debido a que se ha dicho que una prueba de antígeno no es útil para detectar Omicron, para descartar el contagio en un paciente que estuvo enfermo, ¿cuál sería la prueba ideal? ¿Antígeno o PCR? Adelante, doctor, por favor. Muy bien, creo que aquí lo primero es, sí se ha dicho que Omicron no se ha detectado por Omicron, por antígeno, por prueba de antígeno, pero la verdad es que sí se detecta. ¿Qué es la diferencia entre antígeno y PCR? La PCR lo que nos detecta es restos del virus que pueden estar asociados principalmente, y la ventaja de la PCR es que se hace tanto a nivel nasal como a nivel faríngeo, contrario a la de antígeno que se está haciendo solo a nivel nasal. Y del antígeno lo que está captando o lo que nos ayuda a ver es las proteínas que se secretan una vez que el virus está replicando. Entonces, la prueba ideal para saber si es de antígeno previo positivo o una PCR previa positiva. Sí, el problema de las PCR es que hemos visto que pueden estar positivas por un lapso mucho mayor sin haber contagio, porque el virus puede estar presente, pero no estarse replicando. Y entonces, al no haber replicación, esto quiere decir que no hay posibilidad o la posibilidad de contagiar a alguien es mucho menor. El día preciso en el cual lo que está manejando la CDC y la OMS es que el aislamiento estricto va a ser durante 5 días. Posteriormente es un aislamiento parcial en donde ya se puede convivir con las personas por medio de un KN95 o incluso N95 en aquellos pacientes que tengan, en aquellas personas asociadas al sector salud que tengan que regresar a sus actividades, puede ser un N95. ¿En qué momento hacer la prueba? Pues sería después del día 5 o 6, normalmente lo estamos recomendando alrededor entre el día 7 al día 10, para valorar si todavía hay positividad de una prueba de antígeno para valorar la replicación viral. Esto es la recomendación que se está haciendo a través de CDC y OMS. Pero lo que hemos visto es que muchas veces en las personas, y va a depender de todo lo que hemos visto del sistema inmunológico, de la vacunación previa y el tiempo de vacunación, que eso es muy importante principalmente en nuestro país, porque las terceras dosis se pusieron hasta un año después de las primeras 2 dosis. Va a depender de todo eso para ver si el paciente sigue estando o no positivo. Evidentemente, si el paciente tiene síntomas, a pesar de una prueba de antígeno negativa, el paciente tendría que continuar aislado. No sé si con eso quedan claras las preguntas. Sí, doctor, muchas gracias. Pregunta para el doctor Gerardo López. Voy a juntar 2 preguntas de 2 medios, de Berta Soli y de David López. Nos preguntan, doctor, que si el pirotimor requiere receta médica, que si es para toda la familia, incluidas mujeres embarazadas, y cuánto tiempo se debe tomar. Okay. Efectivamente, todos los medicamentos es recomendado siempre que sea prescrito por un médico, todos los medicamentos. En las embarazadas es igualmente sugerido que ellas reciban una receta después de una revisión para que no exista una situación de malinterpretar algún efecto ocasionado por otros elementos que se puedan atribuir al fármaco. Entonces es responsabilidad que nosotros como ciudadanos tengamos que acudir al médico. Yo sé que esto representa muchos aspectos económicos, etcétera, y que evidentemente no tenemos un sistema de salud que nos permita tener una gratuidad, por lo menos hasta este momento, de atención de los pacientes. Existen muchos médicos en farmacias que desgraciadamente también prescriben por intereses particulares de esas farmacias ciertos medicamentos. En especial, pirotimor es un medicamento que se puede comprar sin una situación de receta, porque es muy seguro su empleo y por lo tanto lo podemos adquirir sin ningún problema. Entonces, eso es una gran ventaja. En segundo lugar,
es un medicamento que sí, efectivamente, cuando se utiliza en cualquier grupo de edad, desde los 2 años hasta los mayores, no, su utilidad es bastante demostrada. Las dosis varían. ¿Sí? En niños menores de 12 años se utilizan 400 miligramos, tiene una tableta de una dosis de 400 o un frasquito de 400 miligramos al día y durante 2 meses. Y cuando son adultos o mayores, mejor dicho, de 12 años, se utiliza igualmente por 2 meses, pero se duplica la dosis, es decir, hay tabletas de 800 miligramos. Esto es muy útil, ¿por qué? Porque coadyuva a toda la prevención que ya señalé para reforzar el sistema inmunológico. Y otro tanto también puede ser utilizado en condiciones agudas. Nada más que en este sentido, ahí sí se recomienda que sea prescrito por el médico. Nada más les informo que si una persona está en este momento, vamos a suponer, con influenza, con coronavirus o con otro tipo de virus agudamente enfermo, el tratamiento se reduce a 15 días y se pone en una dosis en la mañana y una en la noche de 400 o de 800 miligramos cada 12 horas para tratar de coadyuvar al tratamiento que se está empleando en ese momento para esos pacientes. Entonces, como ven, tiene ciertas peculiaridades, tiene ciertas condiciones de prescripción, pero es muy importante tener en cuenta que es muy seguro este fármaco. Muchas gracias, doctor. Doctora Pati, nos pregunta Mónica Rodríguez de Farmanews, ¿debemos entender que en los próximos años deberemos tener en nuestro botiquín de primeros auxilios pruebas de COVID? No precisamente. Ahorita estamos en la fase de pasar de una pandemia a una endemia y no siempre las pruebas van a servir para el mismo virus, a la misma mutación. Entonces esto es una pregunta para el futuro. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. 2 preguntas más. Nos pregunta Edna Alcántara, bueno, ella preguntaba acerca de cuáles son las medidas que se deben de tomar en México y América Latina en los siguientes meses. Creo que esa pregunta, si no mal recuerdo, ya la contestó el doctor Jorge Eduardo Macías. Dice, ¿qué tan importante es vacunarse contra COVID e influenza para evitar coinfección? Pero no sé quién gusta responderla. Evidentemente, COVID debe de vacunarse a todas las personas posibles. Obviamente, la política que se tiene en México se debe de llevar ese esquema, pero se debe de aumentar el esquema para los pequeñitos. Eso es muy importante, obligadamente se tiene que hacer. Por otro lado, en influenza actualmente también existe una política de aplicación de vacunas global que son niños menores de 5 y mayores de 60 años. Sin embargo, se nos está olvidando algo que es fundamental en nuestra población. Nuestra población tiene comorbilidades que ya las señalé. Obesidad, somos el campeón mundial de obesos y sobrepeso en el planeta Tierra. Tenemos hipertensión, tenemos diabetes y tenemos cardiopatías y otras enfermedades. Toda esa población que padece ese tipo de problema debe de ser vacunada a fuerza. Entonces no es por edad, es por condición individual de cada persona y debe de recibir influenza y debe de recibir vacuna de coronavirus y todas las vacunas posibles. En el caso específico de la población para influenza, es muy importante que se aplique dentro de las campañas y dentro del periodo que ahorita se está estableciendo, que es este periodo. Entonces no tengan miedo en vacunarse, deben de vacunarse. Incluso si se pusieron coronavirus, se puede poner el mismo día la vacuna de influenza sin ningún problema. Pero vacúnense, por favor. Muchas gracias, doctor. Las últimas 2 preguntas de Ana Yancy Minsunza, del financiero Bloomberg TV. Dice, ¿cuánto tiempo tiene que esperar una persona que se contagió y ya está negativa para ponerse la segunda dosis de la vacuna o refuerzo? Aquí esta es una pregunta bastante interesante e importante. Las principales recomendaciones de la CDC actualmente es que una vez que el paciente tenga una prueba negativa, tiene que cumplir el tiempo de aislamiento que le corresponde, lo que habíamos dicho, los 5 días posteriores
o sea, en total 10 días después de la positividad, los primeros 5 días con aislamiento estricto, los segundos 5 días con, en dado caso de que vaya a tener contacto con otras personas, tratar de usar KN95 y evitar conglomeraciones y lugares concurridos, que en este caso son los centros de vacunación. Entonces, después del día 10, se podría ya poner la vacuna de coronavirus. Cualquier tipo de vacuna, tanto primeras dosis como segundas dosis como terceras dosis, sería una vez que tenga una prueba negativa, esperar el tiempo necesario de aislamiento o cuarentena en el caso de pacientes, porque también pueden llegar a preguntar, hay pacientes que estuvieron expuestos, no han desarrollado síntomas, tienen que cumplir el tiempo de cuarentena para poder ir a aplicarse la vacuna. Esto es principalmente para evitar contagios en los centros de vacunación y el personal capacitado que está poniendo la vacuna, no tanto porque pueda ser un problema para el paciente. ¿Qué es lo que pasa con respecto a la inmunidad? De primera instancia estamos generando inmunidad de manera natural al exponernos al virus y al momento en que ponemos la vacuna estamos generando un incremento en esa inmunidad. No es recomendable ponerlo al mismo tiempo porque no sabemos si esto se puede asociar a mayores síntomas. Entonces, por eso es importante, 1, cumplir cuarentena o aislamiento dependiendo del caso, y 2, no asociarlo o querer ir, porque pueden llegar a preguntar, entonces si me va a dar mayor inmunidad, me infecto y voy y me vacuno, porque eso podría llegar a pasar, pero no es lo ideal porque no sabemos cómo se va a comportar la respuesta de la inmunidad, tanto con la infección como con la vacuna al mismo tiempo. Entonces, siempre es importante tener la resolución de los síntomas, la resolución o la autorización para romper el aislamiento o la cuarentena y posteriormente acudir a la vacunación. Perfecto, doctor, muchas gracias. Me voy a alargar un poquito más porque están llegando muchas preguntas. Dice Gaby Sachiteoskin de Plenilunea.